bien importante lo que hemos estado viendo. Entonces, ayer introdujimos el tema viendo la unción del leproso. ¿Qué significaba? Pues significaba el pecado, la lepra, significaba una consagración de una persona que estaba totalmente apartada de todo privilegio social, de todo privilegio espiritual, de todo tipo de labor material, económica. El leproso no podía delegársele ninguna función de trabajo. El leproso no podía tener una esposa, no podía tener un esposo si fuera una mujer, hijos, todo lo tenía que abandonar. Era una persona totalmente excluida, pero la unción que se ponía sobre esta persona era la confirmación de que había sido limpiado de esa lepra. Ahora, ¿esto qué representa? Esto representa algo que solo puede hacer Dios, porque no hay un solo reporte en la Biblia de que alguien se haya sanado por sí mismo, porque de repente ya estuvo bien, sino que siempre fue la intervención poderosa de Dios, dejándonos entender que la única manera de poder resolver el problema del pecado es a través de Jesucristo. No hay otra forma. La gente puede buscar a través de las religiones, a través de la meditación, a través de la astrología, a través de la numerología, a través de las cartas, a través de los adivinos, a través de los riegos, de los agüeros, de las maticas colgadas, de infinidad de cosas, pero nada de eso resolverá el problema del pecado. Le dará una cierta sensación de bienestar a la persona que lo practica. Ay, sí, me siento protegido con este diente de gato que tengo aquí, con esta patica de conejo que me dieron, con esta piedrita verde que me compré. Ay, con eso yo sé que me siento más protegido, me siento que esto no me tocan los malos espíritus. Pero eso es una falsa sensación de seguridad, no viene de Dios. Al final la persona sigue en su decadencia, en sus problemas, en sus temores y todos los problemas propios del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, pues Él sí nos cambia la vida y nos ayuda. Así que la primera unción que vimos es la unción del leproso, una unción que se le daba a esta persona que había sido excluida, pero que ahora podía volver a restaurarse. Ahora, la segunda unción que quiero que veamos esta mañana es la unción del sacerdote. Era muy similar a la del leproso, y usted se va a dar cuenta por qué escogí estudiar este tema en estos días. Vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 29. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor. En el libro del Éxodo capítulo 29 vamos a estudiar allí lo que dice la Biblia. En el versículo primero, su Biblia muy posiblemente tenga un título. Si no, no hay problema, los títulos han sido puestos por cada uno de los intérpretes y traductores de la Biblia. Originalmente la Biblia no trae ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Eso es algo que se ha añadido para que sea más fácil encontrar y, por supuesto, ubicarme por temas. Es mucho más práctico para una persona a través de eso. Si no tuviera un capítulo, el libro sería muy difícil. Usted pone a mirar, tendría que leerlo siempre todo. Sería muy bueno, pero pues le demandaría mucho más tiempo. Y si teniendo capítulos y versículos nos da pereza leerlo, imagínense que no los tuvieran. Pero originalmente no tenían capítulos ni versículos. Los números no estaban inicialmente. Lo mismo que los subtítulos, porque alguien dice, es que la Biblia dice que aquí es la consagración de Aarón y de sus hijos. Depende de la traducción. Algunos dirán consagración de Aarón y sus hijos, otros dirán el sacerdocio, otros dirán, diferentes cosas de acuerdo a lo que le parecía al teólogo, al intérprete bíblico, que era lo que trataba este tema. Pero bueno, eso es un paréntesis pequeño, perdóneme, pero a veces hay cosas que me parece que usted debe de saber. Éxodo capítulo 29 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces, quiero que vayamos al versículo número 7 y allí veamos lo que sucede con la unción, porque hay varias cosas allí, el efod, la mitra, el pectoral, muchas cosas, las campanillas, el manto, muchas cosas que son un símbolo muy importante, que en algún momento lo estudiaremos si fuera la ocasión y el Señor así nos guía, pero por ahora quiero solamente a la unción. Recuerde que la unción tiene que ver con la presencia manifiesta del Espíritu Santo en todos los que creemos en Cristo Jesús. Ya lo estudiamos ayer. El Espíritu Santo no es algo particular de las personas que son más avanzadas, que tienen más años de cristianismo, que son más santos. No, el Espíritu Santo es para el que ha recibido a Cristo en su corazón y cree en Él como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que la Biblia me enseña y ayer lo estudiamos. Espero que le haya quedado lo suficientemente claro. Vamos al capítulo 29 de Éxodo, al versículo número 7, y dice la Biblia: Luego
tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite de la unción, el Espíritu Santo, lo derramará sobre la cabeza de Aarón, que era el sacerdote, y de sus hijos. 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Al único que le iban a ungir era Aarón, porque era el sacerdote. Los otros iban a representar el ministerio, pero la unción caía sobre Aarón. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, que era una especie de corona que se ponía el sacerdote. Tiara, era una corona triple, una corona muy importante allí. Y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo, y así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, ¿qué representaba para una persona, específicamente para Aarón, estar ungido como sacerdote? Escúcheme: consagración y obediencia. Otra vez, ¿qué significaba que Aarón, el sacerdote, y luego sus hijos estuvieran ungidos? Consagración y obediencia. El sacerdote ya no era una persona autónoma para decidir cómo hacía sus oficios, cómo servía a Dios. No, era totalmente dependiente de las instrucciones que Dios le daba. Y esa era la clave de un buen sacerdocio. De hecho, la Biblia me muestra que hubieron unos que fueron quemados, hijos de Aarón también, y que tuvieron que morir por la presencia de Dios, porque hicieron un fuego extraño, porque presentaron y quemaron un incienso donde Dios no los había mandado. O sea, el sacerdote tenía que ser demasiado estricto en seguir las instrucciones de Dios. ¿Cómo se llama cuando uno sigue las instrucciones que alguien más le da? ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué tan obediente es usted? Tal vez no ha recibido la unción sacerdotal. Tal vez usted ya fue perdonado, ya fue rescatado, pero es rebelde, pero le gusta hacer las cosas a su manera. Pero dice que yo que me le voy a humillar a mi mujer, ahí ponerme a tratarla pacíficamente. Si es, hay que templar la rienda, porque si no, mejor dicho, se le montan a uno. Usted está desobedeciendo un principio bíblico. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivís sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo dice la Biblia. Las mujeres también le dicen en el versículo número 1, las casadas estén sujetas a sus maridos. Dice, para que, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considera aquellas santas mujeres que se ataviaban en otro tiempo, como Sara, que llamaba Señor a Abraham y le estaba sujeta a él. Así deben de estar cada una de las mujeres que aman y sirven al Señor. Bueno, esos versículos que encontramos por ahí a veces como que nos causan comezón, nos causan rasquiña. No nos gusta mucho entender eso, porque nuestra obediencia está limitada a lo que nos gusta, a lo que nos beneficia. Pero cuando hay algo que tengo que negarme a ello, al hablar mal, al quitar de mi vida la ira, quitar de mi vida la amargura, quitar de mi vida la cantaleta, quitar de mi vida las malas palabras, entonces digo, no, pero hasta allá tampoco, no, pero Dios sabe que yo soy manso, pero no menso, y no me voy a dejar también ahí aprovechar, y que me critiquen, y que me humillen. Entonces uno como que empieza a añadirle a lo que Dios dice, y usted sabe lo que esto implica. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Ser un seguidor estricto de las instrucciones de Dios. ¿Qué significaba unción sacerdotal? Consagración, aquí lo está diciendo, y obediencia. Miremos un poquitico más abajo para que usted lo vea en el versículo número 20. Dice: matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Se acuerda lo del lóbulo de la oreja derecha? ¿Se acuerda lo del lóbulo? Bueno, oreja derecha. ¿Se acuerda lo del lóbulo de la oreja derecha? ¿Sabe para qué era esto? Para santificar su oído. Así como el leproso le ponían allí su unción, primero con sangre, luego con aceite, así mismo en el sacerdote, en la oreja. ¿Por qué la oreja? Porque si hay algo que debe caracterizar a un obediente, es que sabe escuchar. El obediente sabe oír. Haga tal cosa, sí, yo ya sé cómo hacerlo, sí, no me diga nada, que yo ya sé. Ese es un rebelde, desobediente. ¿Por qué cayó Saúl? Mire, hay un famoso rey en la Biblia llamado Usías. Estúdielo cuando tenga tiempo.
la historia de los reyes es una historia fascinante, una historia muy bonita, aunque hay muchas cosas duras allí, pero nos enseñan. Y sabe, Uzías fue uno de los reyes más prósperos y bendecidos. Pudo haber sido uno de los mejores al lado de Asa, de Ezequías, de Josías. Pudo haber sido uno de los mejores reyes de Judá. ¿Pero sabe qué le pasó? ¿Por qué no pudo? Porque al final, un día, siendo un hombre muy poderoso, de mucha sabiduría, de mucha ciencia, de mucho conocimiento, un día quiso ofrecer un sacrificio a Dios. Y lo quiso hacer él como rey. Y lo quiso tomar él como rey. ¿Y sabe lo que pasó? Dios le puso la lepra. Lepra en su frente. Y murió leproso, alejado de los oficios reales, separado de la honra que representaba morir como rey. Todo porque no escuchó a Dios. Dios le dijo: espere, el sacerdote viene y ofrece. Él dijo: no, yo ya soy el rey, yo hago lo que yo quiera. Y hizo, y Dios lo quitó. Así que la obediencia es la clave en esta unción que estamos viendo esta mañana. Si no hay obediencia, entonces lastimosamente no está la unción de sacerdocio. Dios no me va a encomendar ministerio fructífero si no soy obediente. Hay muchas personas que sienten incomodidad con sus autoridades ministeriales. Hay muchas personas que sienten molestia con las personas que han sido puestas como autoridad. Y seguramente se cometen errores y cometemos errores porque es nuestra humanidad. Pero ese equivocarnos, ese fallar, ¿sabe qué produce? ¿Sabe qué trae? Desata muchas cosas. Y una de ellas es la rebeldía. Es la tendencia a hacer lo equivocado, a hacer lo contrario, a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esa división y esa discordia y esa rebelión termina afectando, termina dañando una familia, termina dañando un hogar. Por eso es muy, pero muy importante que en la hora de ministrar con sabiduría, de la hora de ministrar con gracia, tenemos que aprender a ser obedientes, buenos para escuchar. Samuel, en la casa y en la cobertura de Elí, empezó a escuchar la voz de Dios. No lo sabía. Pensaba que era Elí el que lo llamaba. Hasta que finalmente Elí le dice: ya sé, es que Dios te está hablando. Y cuando lo escuches, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y esa fue la clave. De hecho, el nombre Samuel significa el que oye a Dios. Qué bueno que usted sea un Samuel, alguien que escucha a Dios. De hecho, la palabra hebrea para Samuel es el que oye a Dios y a quien Dios oye. Porque creo, como lo dice por allá Zacarías, que cuando yo presto atención, Dios también me presta atención a mí. Pero cuando yo cierro mis oídos, dice el libro del profeta Zacarías, Dios también cierra sus oídos para no escucharme. El ministerio sacerdotal es algo que ya no es solamente funciones de unas ciertas personas. Es que los sacerdotes ahora solamente son los pastores, los demás somos ovejas feligreses. Esa es la estructura clerical. Pero la estructura bíblica es que todos nosotros somos sacerdotes para Dios. Es decir, todos tenemos la tarea de ser consagrados, obedientes, ministros del Señor. Todos. Todos. Usted debe de orar como un ministro de Dios. Usted debe de leer la palabra como un ministro de Dios. Usted debe de servir a otros como un ministro. No, es que aquí hay una persona enferma, pero por aquí no hay ni un pastor que venga y ore por él. Esa es su función. No, pero es que no vienen a orar acá. No, es que esa es su tarea también. Todos somos sacerdotes. Pastor, ¿y entonces usted por qué se sube allá en una plataforma cuando está allá en el culto? Porque me queda más fácil verlos a todos si estoy en una posición más alta. Pero no le quiero decir con eso que Dios me escucha más a mí porque estoy más arriba que usted. No, Señor. Oro por usted. Oro por su necesidad con todo mi corazón y con toda mi fe, creyendo a los milagros que veo, que he visto y que seguiré viendo todos los días de parte de Dios. Pero le quiero decir que usted, como sacerdote de Dios, también puede orar y también puede interceder por su necesidad, por su petición. Consagración y obediencia. Es para todos. Así como la unción del leproso era para todo el que venía a Cristo,
La unción sacerdotal es para todo aquel que ha sido perdonado y ha sido justificado por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, es muy importante que usted ya quite esa jerarquía. No, es que el pastor está más cerquita de Dios. Ayúdeme, usted está más cerquita. Todos deberíamos estar en la comunión con el Señor. El camino que yo recorro todos los días para ir a su presencia, para presentarle a Él mi vida, es el que usted también debe recorrer. No le digo cuánto tiempo oro, no le digo a qué hora lo hago, no, porque eso hace parte de mi relación personal con el Señor y puede que alguien lo tome como un modelo y alguien diga, ay, el pastor ora menos que yo, ay, yo oro más, entonces soy mejor, ya la competencia. U otro diga, ay, no, yo cuándo voy a lograr orar eso que ora él. Entonces no, por eso lo hago de manera personal, pero ojalá sea un buen tiempo para la gloria de Dios el que usted le dedique al Señor, como ministros, como sacerdotes competentes de un nuevo pacto, lo dice la palabra de Dios. Bueno, sigamos aquí. Matarás el carnero, estoy en el 20, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos. Recuerde que el dedo pulgar representa nuestras acciones, representa nuestra cobertura, representa que con ese dedo se pueden hacer muchas cosas que los demás dedos no pueden hacer. Hay una bendición especial, hay un favor y una gracia especial allí en ese dedo pulgar. El dedo pulgar puede darle cobertura a todos los otros dedos, y si usted no tuviera dedo pulgar, le aseguro que sería muy fácil que se le cayeran las cosas. El que agarra, el que da solidez, es ese dedo pulgar. Entonces, lo que estaba representando era la firmeza, la consistencia, la cobertura, el respaldo que iba a tener el ministerio sacerdotal. Dice, y rociará sobre los dedos pulgares de los pies derechos de ellos, y lo rociará sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y les será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con el amén. Entonces, aquí nos está mostrando que el sacerdote tiene una función específica de ser consagrado, que tenía un respaldo especial de parte del Señor, necesario para hacer este trabajo, solamente sobre el sacerdote. Pero eso fue hasta Cristo. Después de Cristo, dice Hebreos, que se abrió el velo, que se pasó al otro lado, y todos fuimos hechos, dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es algo que debemos de entender. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la Biblia? Era consagrado su oído, porque era la clave, sus acciones, su firmeza, su agarre, su solidez, y sus decisiones, su capacidad para ser un hombre que corre. Usted sabe que una persona sin dedos pulgares pierde la estabilidad al caminar y al correr. Sin dedos pulgares en los pies, sin el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie es el que se necesita para tener estabilidad al estar de pie, y para poder caminar y para poder correr. Por eso, cuando los enemigos capturaban en el Antiguo Testamento a un ejército y querían dejarles vivos, pero inhabilitarles para la batalla, hacían varias cosas. A veces les sacaban un ojo, y una persona que no tenía sino solamente un ojo no podía salir a la batalla, muchas veces por varias razones. Usted sabe que los dos ojos nos permiten tener la dimensión de la profundidad en la visión. Una persona con un solo ojo pierde la distancia de profundidad, entonces fácilmente se puede caer porque no puede medir qué tan profundo es algo. Pero además, las armaduras por lo general tenían solo un orificio en el casco. Solo un hueco estaba destapado, y el otro estaba tapado. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que si la persona era herida en el campo de batalla, al menos quedara viendo con un ojo y no quedara totalmente ciego. Entonces, una persona a la que le dañaban un ojo no se podía poner la armadura porque quedaba ciego. O sea, la armadura de hierro venía solamente con un solo hueco. Ahora, otra de las formas en las que se limitaban a los soldados para que nunca más volvieran a la batalla era quitarle el pulgar. Y lo dice Jueces. Dice que había un rey por allá que en muchas ocasiones les quitó los dedos pulgares a los guerreros contrarios, a los enemigos. ¿Y por qué? Porque ese soldado nunca volvería a correr.
y si no vuelve a correr, pues nunca volvería a ser soldado. Entonces, lo que quiere decir es que la persona que ministra en la presencia del Señor tiene que estar dispuesto para hacer la guerra espiritual, para enfrentarse al enemigo, y por eso también se ungían los dedos pulgares de los pies. Lóbulo derecho, pulgar derecho y pulgar derecho de la mano y pulgar derecho del pie. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo número 30, por favor. Todo el capítulo, desde el versículo número 22, está lo que es el aceite de la santa unción. Nosotros lo seguimos usando hoy en día para orar por los enfermos, para ministrar a las personas que están allí en una necesidad. Lo usamos, es un símbolo. El aceite no es milagroso en sí mismo, ni tiene poderes curativos. Es un símbolo del Espíritu Santo y el Señor nos dejó que lo usáramos. Es una de las pocas cosas que Él permite que usemos como un símbolo. No nos manda a bendecir el agua, no nos manda a bendecir la flor, no nos manda a bendecir nada. Nos dice que lo que podemos usar es el aceite y lo demás es la fe. La fe que puede actuar en un momento determinado. Hay personas que han orado por un paño, por algo y se hace y funciona, pero eso es algo específico que Dios le da a una persona. No lo queremos volver una doctrina porque no está establecido. Los discípulos en algún momento lo hacían. Dice que ponían los paños le llevaban los paños a Jesús y entonces, a los apóstoles, entonces ellos oraban por ellos y lo volvían y los traían a las personas. Fueron momentos específicos, no es una doctrina, no se puede volver una doctrina, pero si alguien lo está usando, el Señor lo habrá guiado a que lo haga y no lo podemos criticar porque Dios nos guarde de hablar mal de alguien que esté sirviéndole a Dios. Es algo que usted debe tener mucho cuidado, pero personalmente considero que lo que sí la Biblia manda es el aceite para orar por los enfermos. Era como esa comisión para ir a ministrarse a los enfermos, pero el Espíritu Santo es el que representa la unción. Pastor, ¿es malo que yo tenga aceite en mi casa, aceite de oliva, y ore por él y lo ministre? No, es bíblico, estamos viéndolo acá. Entonces, en este capítulo del Éxodo 30 está la explicación de cómo se hacía, ¿no? Que era mucho más elaborado que el que uno de pronto compra hoy comercialmente, que es extracto de las olivas, de las aceitunas, pero este tenía canela, cálamo, casia, tenía unos componentes que lo hacían aromático, pero además un significado muy importante para lo que era la unción, para lo que vendría a ser la unción del Espíritu Santo. Pero en otra ocasión le hablo de los componentes de esa unción como tal, ¿no? Porque hay un símbolo ahí importante. Pero lo que quiero mirar solamente es el versículo número 30. Dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás, otra vez la palabra, para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis esto semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere sobre él extraño, será cortado de entre su pueblo. O sea, el Señor dice: cuidado de que, voy a hacerme un aceitico aquí para usarlo aquí, para echarme en el cuerpo. El Señor dice: no, Señor, ese aceite era solamente para ungir a los ministros y las cosas del tabernáculo que se hacían en ese tiempo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento eran más sagradas las cosas que las personas. En el Nuevo Testamento el Señor dice que la santidad que está en nosotros bendice lo que nosotros tocamos y donde nosotros estamos. Entonces, por eso oramos por las personas y declaramos bendición e impartimos bendición, y debe tener mucho cuidado también de quién imparte sobre su vida, porque eso es bastante delicado. Entonces aquí dice que el sacerdote se consagraba. ¿Qué significa la unción sacerdotal? Obediencia y consagración para Dios. El Señor le llamó, el Señor le escogió para que usted sirva a Él, para que usted camine de la mano de Él. Es una bendición preciosa la que esto significa y lo vamos a aprovechar. Quiero leer, para terminar, Zacarías. Hay mucho que hablar del ministerio sacerdotal, mucho. Porque, como le digo, a veces se limita ese ministerio sacerdotal solamente a unas personas que somos ministros competentes de este pacto. Pero todos podemos servir con libertad al Señor bajo una estructura de orden bíblico, ¿no? No es que, yo hago lo que yo quiera, como también soy sacerdote, yo vengo y hago como yo quiera. No, hay una cobertura, hay un orden bíblico, pero todos tenemos la misma libertad para presentarnos delante del Señor. Eso es algo bien importante. Vamos a leer el capítulo 3 de Zacarías y usted entienda algo importante que aquí nos habla la palabra del Señor. Zacarías capítulo 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Oh Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis en mis caminos y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Esa era la tarea de un ministro, de un sacerdote, ser un gobernador de la casa de Dios. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están delante te daré tu lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Todos sabemos cuándo fue ese día, el día que Cristo murió en la cruz. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, que era el lugar donde se leían las escrituras y se oraba a Dios. La vid y la higuera era el lugar donde la gente apetecía buscar a Dios, ya que no habían sinagogas o no habían muchos templos donde la gente se pueda reunir. Solo uno por lo general o 2, eran pocos en una nación. Entonces la gente debajo de esas higueras se reunía. Por eso usted encontrará que el Señor Jesús encuentra a Natanael y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y el Señor Jesús le dice: este es un verdadero israelita en el que no hay engaño. ¿Por qué el Señor le habla eso? Porque la higuera era el lugar secreto donde Natanael se encontraba con el Señor. Y el Señor Jesús le dice: mire, por palabra de conocimiento yo sé que usted está orando, usted está clamando al Señor, y por eso viene esta respuesta. Y Natanael se convierte en un buen discípulo del Señor Jesucristo. Armando Pipe dice: pastor, o sea que yo puedo orar por toda clase de personas. Usted puede orar por todas las personas, porque la oración se la podemos hacer a todo el mundo. Ahora, imponerle manos, deje que el Señor lo guíe, porque no se puede hacer. Ahora, usted tiene que estar en esa posición de creyente, consagrado y obediente al Señor. ¿Por qué razón? Resulta que usted vive en adulterio, resulta que usted vive mintiendo, resulta que usted vive peleando con su mujer y va a llorar por otro, pues todo lo que usted tiene le pasa al otro y se vuelve peor la situación. O usted está bien mal delante del Señor y el otro está bien atado, bien oprimido por el enemigo. Eso viene y lo afecta a usted y dice: uy, oré por él y él quedó bien y yo quedé mal. Claro, porque usted no está. Por eso le digo, sacerdocio significa consagración y obediencia. No es hagámosle aquí porque ya, no es folclóricamente, es porque realmente he sido consagrado para Dios y estoy obedeciendo a Él, con base en la respuesta que me hace Armando. Entonces, la pregunta que me hace Armando, perdón. Entonces, ¿qué significa? Armando, mire, y todos los hermanos, aquí el capítulo 3 me habla de eso. El sumo sacerdote está excluido en este momento del servicio porque está vestido de ropas viles, de ropa sucia. ¿Qué significa eso? Estaba en pecado, estaba fallándole al Señor, algo estaba pasando en la vida del ministro de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que el Señor lo toma, le cambia su vestido, lo limpia y le dice: yo te he limpiado tu pecado, te he perdonado y ahora tienes un nuevo vestido. Y ahora, como nuevo, ahora te pongo una mitra, que era un turbante que usaban en la cabeza. Te pongo esto y ahora si andas por mis caminos, si guardas mis ordenanzas, entonces vas a gobernar mi casa, entonces vas a tener mi autoridad y te daré tu lugar, el que te mereces, el que tengo preparado para ti. Entonces, el ministerio del sacerdote, el ministerio del hombre, de la mujer de Dios que ha sido llamado, porque aquí no estamos hablando solamente de hombres, aquí estamos hablando de ministros del Señor que pueden ser hombres y mujeres. Todavía hay personas que no han interpretado la palabra correctamente y creen que Dios es machista. Permítame decirle que no. Permítame decirle que la palabra de Dios nos enseña que en el Señor no hay hombre ni mujer, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, y lo dice la palabra del Señor.
Ahora, que cada uno tenemos roles y funciones específicas, sí, por eso el hombre no debe vestirse de mujer, ni la mujer de hombre, ni quererse hombre la mujer, y etcétera. Todos esos problemas de identidad que pasan hoy en día, ¿no? Que el hombre quiere ser el trans y el otro el trans y trans y trans. No, nosotros tenemos clara nuestra identidad, pero en el ministerio, así como Dios puede respaldar a un varón, Dios respalda a la mujer. Ahora, una mujer que es usada en el ministerio siempre tiene que estar sujeta a su marido, porque Dios lo estableció así, de esa manera. Como yo soy la que predico, como ya soy la que oro al Señor, entonces ahora venga mi hijo, usted haga lo que yo mando porque yo soy la autoridad espiritual. No, nada de autoridad espiritual. Usted sigue siendo la mujer de Dios, la sierva del Señor, la ministra del Señor, bajo la cobertura de su esposo. Y si no tiene esposo, pues ahí sí bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Dice Joana, uno de madre puede orar por sus hijos. Es que ponía mi mano en la cabeza de mi niño, acostumbro a orar por él. Claro que sí, es lo que más debería hacer. Usted como madre, como padre, coja a sus hijos y bendígalos. Diga, estos hijos son sanos, son inteligentes, son siervos del Señor. Póngales aceitico ahí en esa cabeza y bendígalos. Eso sí lo puede hacer todo padre, toda madre, todo esposo sobre su esposa. Usted como esposa también ore por su marido. Eso lo podemos hacer, claro, entre familias, sí. Y esa persona necesitada, de ese vecino que de pronto está allí, usted puede orar por él. Pero no imponga las manos a la ligera. O sea, si ya usted va a orar, puede orar, pero no le imponga las manos, a menos que Dios lo guíe y que usted sepa tanto que es la voluntad de él que usted ministre sobre esa persona y que usted está bien delante del Señor. El apóstol Pablo dice, no impongan las manos a la ligera, le dijo a Timoteo. Es bien importante, pero a sus hijos, a su esposa, a su familia, sí lo puede hacer. Están en autoridad, están bajo su autoridad. Y en lugar de agarrarlo a cachetadas, agarrarlos del pelo, a pellizcos, pues impóngale las manos y bendígalos. Y use la varita cuando tenga que disciplinarlos, como ya lo hemos aprendido en la palabra de Dios. Se me acabó el tiempo. Mañana seguimos. Les aseguro que si usted usa la unción que el Señor ha dado, la cree, la recibe, usted podrá ser un ministro competente de este pacto nuevo, usando esos dones, usando ese ministerio, desarrollando todo ese potencial precioso que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Así que oremos y démosle gracias al Señor para que Él selle, como siempre, su palabra en nuestras vidas, para que sea Dios el que confirme su obra en nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la preciosa bendición que tenemos de estar delante de ti. Yo te agradezco, mi Señor, porque nos estás hablando y ahora has ungido a tus hijos como sacerdotes. Tenemos esa unción de obediencia, tenemos esa unción de consagración, tenemos esa unción de servicio, tenemos esa unción que nos prepara. La unción era ser apartado para una función, era ser apartado para poder cumplir con una tarea, una responsabilidad. Y qué bueno saber que tenemos esa unción reposando sobre nuestras cabezas. Qué bueno saber que tenemos esa unción que nos cubre, que nos guarda, que nos ministra. Y por eso en esta mañana, Señor, te pido que venga tu gracia, que venga tu bendición, que descienda la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Señor, bendice a mi hermano que entiende la palabra, y el que está allí aprendiendo, Señor, llénalo más, edifícalo cada día más, fórmale cada día más, bendícele cada día más, porque tu palabra es poder, es vida, es libertad, es gracia, es abundancia de verdad en cada uno de nosotros. Señor, bendigo tu santo, bendigo tu nombre eterno, Señor, tu santo y eterno y glorioso nombre. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás en Cristo Jesús. Amén y amén.